Hola, mi nombre es Joana Ruiz, profesional de la Dirección de Desarrollo de Servicios, y hoy les voy a hablar acerca del Sistema Único de Habilitación. Para poder arrancar a hablarles del Sistema Único de Habilitación, quiero hacer énfasis en el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad. El Sistema Único de Habilitación corresponde a uno de los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad y los demás que ustedes en este curso van a poder ver. El Sistema Único de Habilitación hace parte de la línea base para poder estructurar un sistema dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud. De ahí en adelante, que eso es lo básico, ya ahí se pueden fortalecer ciertas mejoras en calidad y mejores prácticas enfocadas hacia el Sistema Único de Acreditación. Tenemos 4 componentes en el sistema: Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Sistema de Información para la Calidad y Auditoría en Salud. Como pueden ver, en una escalera lo básico es el Sistema Único de Habilitación y de ahí en adelante podemos trabajar lo relacionado a la auditoría para poder evaluar qué tan implementado está el Sistema Único de Habilitación, qué tantas mejoras tengo para alcanzar acreditación. Y tenemos el sistema de información para podernos medir desde lo básico hasta las mejoras que estemos haciendo dentro de las instituciones. Como vamos a enfocarnos de los 4 componentes en el Sistema Único de Habilitación, queremos hablarles que este componente está normado bajo la Resolución 3100 del 2019. La resolución tiene los criterios mínimos que una institución prestadora de servicios de salud debe cumplir para poder ofertar y prestar servicios. ¿Qué es importante resaltarles? Primero, que por favor todos los referentes de calidad, y no solo los referentes de calidad, quienes estén viendo y estén realizando este módulo, es importante que por favor se descarguen la norma. La resolución hay que tenerla en un escritorio, hay que tenerla impresa, bueno, como a ustedes les quede más práctico utilizarla. Es esencial para el desarrollo de todo el componente. Por eso es importante que ustedes la descarguen y puedan por lo menos visualizarla. ¿Qué les vamos a brindar acá? Por lo menos darles las generalidades de cómo se desarrolla o cómo está distribuida la norma para que ustedes asimismo la puedan aplicar y puedan realizar el proceso de autoevaluación al interior de las instituciones. Entonces la resolución consta generalmente de unos componentes muy importantes. La resolución, aparte de que cita las generalidades para el proceso de novedades, como se los estaba comentando la doctora Luisa en el módulo anterior, también trae el detalle de cómo hacer un proceso de inscripción para nuevos prestadores, qué modalidades de prestación de servicios, qué complejidades, trae una descripción de los servicios, o sea, ustedes entran a leerla y tiene muchísima información. Entonces, ¿qué vamos a abordar ahorita que es importante que ustedes tengan presente? La norma trae unos estándares que son aplicables a todos los servicios y trae unos estándares que son específicos para los servicios. ¿Qué quiere decir? Les vamos a poner un ejemplo. La norma trae exactamente 7 estándares dentro de la resolución, que son talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos y dispositivos médicos, procesos prioritarios, historia clínica e interdependencia. Esos son 7 estándares en los que se movilizan los criterios, los cuales deben cumplir la IPS para poder ofertar servicios de salud. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando la norma está desagregada en aplicables a todos los servicios y aplicables a los específicos para los servicios, debemos tener presente lo siguiente. Un ejemplo, en el estándar de talento humano, en todos los servicios me dice que el profesional debe contar con una inscripción en el RETUS. Eso es para todo el mundo, independientemente de que los servicios sean de consulta externa, hospitalización, quirúrgicos o, no sé, internación. Independientemente de la modalidad o el tipo de servicio, ese talento humano, que es para todo el mundo, debe cumplir con la inscripción en el RETUS. Pero cuando ya uno se va a los detalles específicos en la norma que van a encontrar, en las primeras hojas dice lo aplicable a todos los servicios, detalla unos aspectos específicos por cada uno de los estándares y enseguida dice, pero si usted adicional oferta cirugía general, entonces cirugía, si usted oferta internación, entonces por cada uno de esos servicios también están desagregados los criterios específicos por cada uno de los estándares. Y volviendo y retornando al ejemplo,
Cuando yo en todo el aplicable a todos los servicios dice que el profesional debe estar inscrito en el RETUS, cuando uno ya se va al detalle del servicio, ejemplo de cuidado intensivo, me dice que debe tener cierta formación o debe cumplir con unos cursos básicos para poder desarrollar sus actividades allí. Entonces, ¿qué debemos tener presente en todo proceso de autoevaluación? Lo aplicable para todos los servicios es lo mínimo. Es decir, todos los profesionales de la salud, cumpliendo ese único criterio del estándar, deberían tener la inscripción al RETUS. Pero si yo oferto servicio quirúrgico, tendrá estos otros cursos. Si yo oferto el servicio de consulta externa, tendrá otros cursos. Si yo oferto el servicio de internación, también tendrá otros cursos. Entonces, por eso es importante que la norma se tenga a la mano para poder entrar a evaluar cada uno de los criterios que están dentro de la norma, cuáles me son aplicables para todos los servicios y cuáles me son aplicables a específico para los servicios que oferto. Entonces, ya entrando en materia, clave esencial que se descarguen los servicios que están inscritos en el REPS. Esto para los prestadores que ya actualmente ofrecen servicios. Entonces, es decir, si yo como prestador quiero evaluar si sí estoy dando alcance al cumplimiento de los criterios inmersos en la norma, tengo que entrar a hacer el proceso de autoevaluación. ¿Cómo lo debo hacer? De entrada es esencial que yo haga el proceso del descargue de los servicios, la capacidad instalada y demás información que yo tengo reportada en el REPS. ¿Por qué? Porque como su palabra lo dice, el REPS es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Esa es la información que yo le digo al Ministerio de Salud y de Protección Social. Señores ministerio, yo como prestador estoy ofreciendo estos servicios en estas modalidades y en estos horarios. Esta información es muy relevante para el ministerio en aras de poder analizar cómo es la metodología y qué capacidad resolutiva tienen las regiones, los departamentos. Entonces, por esto es muy importante que la información que yo reporte allí realmente sea verídica y sea realmente algo que se esté aplicando en la realidad. Entonces, lo primero que se debe hacer es descargar el REPS y hacer unas mesas técnicas con las partes que hacen tomas de decisiones, en este caso los gerentes, representantes legales, dueños de las entidades, quienes tomen decisiones, los directivos, quienes hagan las veces de sugerentes científicos, gestores científicos, gestores administrativos, sugerentes administrativos o tengan algún rol directivo dentro de la institución. Y de pronto la persona de calidad, planeación, eso depende de cada una de las organizaciones en las que ustedes hagan partícipe. ¿Por qué es importante que esté la participación de estos actores? Porque cuando usted descarga el REPS empiezan uno a uno a decir, este sí lo estamos prestando, en dónde lo estamos prestando, qué consultorio vamos a poner a disposición, quién va a ser el profesional, tenemos contrato, tenemos presupuesto, tenemos los insumos necesarios para poder prestar este servicio. Entonces, de entrada es algo imperdonable que se debería hacer para poder depurar la información que está allí y poder actualizar los servicios que están en el REPS. El REPS también se convierte en un canal de comunicación para quienes hacen las veces de verificadores de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de cualquier ente territorial, sea departamental, municipal, nacional. Ellos realmente cuando van a hacer visitas de certificación, de inspección, de quejas, lo que hacen es descargar los servicios que están allí en el REPS y con eso va y se hace la apertura de la visita. Entonces, por eso es muy importante que esta información se tenga actualizada y sea concordante con lo que se está ofertando en el día a día, porque en el momento que hay una visita de inspección, vigilancia y control o en el momento que se presente alguna eventualidad, pues lógicamente al momento de hacer la apertura de la visita no nos llevemos sorpresas entre los directivos y las personas que manejamos el proceso de calidad. Entonces, se debe hacer el descargue, se puede hacer un acta y entre todos empiezan a decir, tenemos cirugía general, ok, para cirugía general, ¿en qué horario? Lo tenemos de lunes a viernes. Ok, ¿qué equipo quirúrgico tenemos? ¿Cuántas salas tenemos? Entonces, si yo tengo dos salas quirúrgicas, una sala es de manejo horario de lunes a viernes y la otra sala, ¿qué va a manejar? ¿Y qué profesionales voy a necesitar allí?
Entonces, si yo en esta otra sala voy a hacer actividades de de endoscopias, colonoscopias, no sé, otro tipo de actividades que no requieren de pronto un grado de anestesia, bueno, eso depende como ustedes lo tengan definido en procesos prioritarios o siempre sin poner en riesgo la vida del paciente, pues yo también defino qué equipo voy a tener allí, qué equipo y conformado por quiénes, anestesiólogo, cirujano, instrumentador, auxiliar, etc. Y esto obviamente ligado y vinculado a los criterios que están inmersos dentro de la resolución. Entonces, pensando en el objetivo de la resolución 3100, que es por lo menos brindar unos parámetros y unas líneas bases en la prestación de servicios de salud, es relevante destacar que la 3100 o el Sistema Único de Habilitación está enfocado en la gestión del riesgo. En la gestión del riesgo ¿de cara a qué? A que las instituciones deberían tener la certeza y la claridad de cómo manejar un protocolo de reanimación, de cómo sus equipos al interior de las instituciones se comunican entre ellos para poder hacer un buen ejercicio de reanimación, que se cuentan con los insumos, con la dotación y con el entrenamiento para poder hacerlo. Entonces, por eso es importante contemplar que la 3100 no se puede convertir en una norma de solo papel o de solo de pronto construir un documento, porque realmente la resolución está enfocada en que las instituciones, en este caso pues en nuestro departamento, realmente presten un servicio con calidad y en gestión del riesgo. Entonces, volviendo al tema de descargar los servicios que yo tengo en REPS, el hecho de yo sentarme con todo el equipo me permite también evaluar que si cumplo con las características por cada uno de los criterios de los estándares en los que yo debo dar alcance para ofertar ciertos servicios. Entonces, ¿por qué les dejé acá una tabla que nos ha servido mucho en el departamento? Y es que a la vez de que usted haga el ejercicio de descargar los servicios en el REPS, la capacidad instalada que tengo, empiecen a mirar con los profesionales que estén convocados a la reunión, decir, venga, ¿qué vamos a ofrecer en cirugía general? ¿Qué tipo de cirugías voy a hacer? Voy a hacer simplemente cirugías que no ameriten alta complejidad o mayor demanda de insumos. Entonces ahí se puede hacer una lista de qué procedimientos voy a hacer así. Se debería hacer una lista de qué procedimientos voy a realizar allí. Esto en aras de poder identificar la capacidad técnica del talento humano que voy a contratar, eso uno, porque pues todo el talento humano probablemente no haga cirugías por metodologías laparoscópicas, probablemente otros lo hagan abiertas, en fin, hay 1000 técnicas o muchas técnicas que se pueden evaluar, por eso es importante que se tenga la claridad y la certeza de qué procedimientos voy a realizar y en dónde y quiénes. Entonces, para medicina general, ¿qué voy a hacer en medicina general? Entonces, entrevista, valoración, no sé, tal vez voy a hacer algún procedimiento dentro del consultorio. Cuando ustedes hacen esta lista de actividades, esto van a ver que más adelante va a orientar también al prestador a evaluar qué características de infraestructura, de medicamentos, de dotación, de talento humano voy a requerir para poder ofertar esos procedimientos, o si tal vez no cumplimos con todos esos criterios y debamos reevaluar las actividades que vamos a ofertar en esos servicios. Entonces, importante de este escenario, que se tenga la certeza de los servicios que voy a ofertar, la capacidad instalada que tengo y los procedimientos que voy a hacer por cada uno de los servicios que tengo inscritos en el REPS. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener a corte del resumen de lo que llevamos realizando? En la depuración del REPS, ¿qué se debe tener presente? Los servicios, los horarios, las complejidades y las modalidades. Es relevante que también con el equipo de trabajo que se tienen en cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud o el prestador, que en esos servicios que se descargaron del REPS se tenga definido al interior de la institución un responsable, esa persona que va a estar allí garantizando que la dotación, los medicamentos, los dispositivos médicos y demás requisitos o criterios que están inmersos dentro de la 3100 estén cumpliendo. Entonces, sí es importante que al momento de hacer el descargue del REPS y hacer la verificación de los servicios, cuando ya haya un aval, ya haya una revisión y ya haya una actualización del mismo en la plataforma, se tenga descargado el archivo y por cada uno de los servicios al frente le voy poniendo el nombre o un doliente al interior de la institución.
Eso en aras de definir líderes por servicios o coordinadores o líderes de procesos de cada uno de la institución, que se le asigne con nombre propio un servicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 15 servicios de consulta externa, en los que tengamos servicios de consulta externa, vamos a ver que hay medicina general, enfermería, odontología, psicología, pediatría. Al frente de cada uno de ellos deberá aparecer un responsable, es el ideal. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser la doliente de aplicar el instrumento de autoevaluación para su servicio. Entonces va a tener la claridad que de los 20 servicios que yo tengo inscritos en el grupo de consulta externa, voy a tener una persona que va a tener exclusivamente la visibilidad de ese servicio. También se sugiere que se asigne un responsable por estándar, es decir, deberá existir una persona doliente del estándar de talento humano, una persona encargada del estándar de dotación, una persona encargada del estándar de medicamentos y dispositivos médicos, y así por cada uno de los 7 estándares que están inmersos dentro de la resolución 3100. Entonces, ¿cuál es el ideal? Que dentro de nuestra institución tengamos un doliente por el estándar transversal. ¿Esto cómo va a ser juego? Cuando la persona que evalúa los criterios que está aplicable a todos los servicios y la persona que está dentro del servicio evalúa los criterios que están dentro de su servicio, van a poder hacer un contraste de los requisitos que están tanto en específico para los servicios como lo que está evaluando el transversal. Quiere decir que el transversal, ejemplo de talento humano, va a evaluar que todas las personas tengan el registro en el RETOS, los que están ofertando servicios. Pero adicional a eso, en un contraste con la persona que lidera el servicio, van a evaluar cuántos profesionales o cuántos técnicos se asignaron a ese servicio para hacer las actividades que están inmersas dentro de la resolución. También se sugiere que se haga una asignación de responsable por documentos transversales. ¿Por qué? Sí es importante que exista un doliente o una persona que va a garantizar que se tenga la totalidad de información que pide para cada uno de estos criterios. Ejemplo, si yo tengo una persona responsable del programa de seguridad del paciente, esta persona se va a encargar de evaluar que por cada uno de los paquetes instruccionales que debo cumplir de acuerdo a los servicios que estoy ofertando, tengo la claridad de cómo voy a hacer la implementación o la materialización de las barreras de seguridad. Es decir, yo tengo un ejemplo. En identificación correcta, si tengo un doliente de seguridad del paciente, adicional tengo una persona encargada de mi servicio, entre los dos vamos a evaluar cómo se van a hacer la identificación redundante, cuáles son las variables que van a ser determinantes para la identificación redundante, específica para psicología, específica para odontología, específica para internación, porque no puede ser que en la vida real yo tenga unas maneras o unas herramientas para identificar en el servicio de consulta externa no van a ser iguales a las que yo manejo en hospitalización. En hospitalización probablemente yo voy a usar manillas de identificación, tablero de identificación, mientras que en consulta externa, ¿qué vamos a realizar al interior de la institución y cómo vamos a velar para garantizar que cada una de estas barreras que se formularon dentro de un documento realmente se materialice? Esto también permite que los referentes de seguridad del paciente, los líderes de cada uno de los servicios tengan herramientas más tangibles y detalladas en su servicio para poder evaluar el grado de prevención y gestión del riesgo que estoy haciendo vinculado con el programa de seguridad del paciente. Entonces, por esto es importante que tengamos la claridad que yo debería tener una lista de asignación de responsables por servicio, por estándar y por cada uno de los protocolos institucionales o programas institucionales, de tal manera que tenga la mayor cobertura de implementación de la resolución 3100 y haga la mayor minimización de riesgos en la prestación de servicios de salud. Continuo a eso, les reitero el uso de la tabla es una sugerencia desde la dirección, hacer uso de la tabla de procedimientos que yo establezca por cada uno de los servicios. Hacer mesas de trabajo con el líder del servicio y con cada uno de los transversales. ¿Por qué los mencionamos acá? Cuando yo me hago una mesa de trabajo, a poner un ejemplo el servicio de ginecobstetricia o ginecología, ginecobstetricia, yo me siento con el líder del servicio, ¿sí? Que en este caso puede que ustedes pongan la jefe de consulta externa o en su defecto el ginecólogo que quiera ser partícipe del proceso
de implementación, el líder de calidad, el de planeación, el tomador de decisiones y se sientan. Y vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer dentro del servicio que realmente podamos garantizar la implementación de la totalidad de criterios inmersos dentro de la resolución? Al hacer este ejercicio, entonces, el ginecólogo, la persona que lidera el servicio dice, ok, acá vamos a hacer entrevista, vamos a hacer valoración física o examen físico y vamos a hacer barrido ginecológico. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, empezamos a hacer en lista. ¿Cuál es el nombre del procedimiento? Entrevista. ¿Cuál es el nombre de...? Aquí estaría entrevista, valoración física y barrido ginecológico. ¿Qué esperaríamos en talento humano? En la entrevista, en la valoración y en el barrido estará el ginecólogo, el ginecobstetra. ¿Qué equipos biomédicos voy a necesitar? Probablemente para entrevista, para examen físico, equipos biomédicos, para entrevista probablemente en equipos biomédicos no voy a necesitar nada, pero para examen físico probablemente sí, y para barrido ginecológico también. Entonces yo voy a relacionar una lista de equipos biomédicos, una lista de dispositivos médicos, una lista de insumos, una lista de medicamentos y demás, que de alguna manera se deberá reflejar en el procedimiento, si requiero consentimiento informado o no, y acá empieza la articulación con los transversales. Entonces, si yo hice bien el proceso de depurar el REPS, de asignar unos líderes por servicio, pues las mesas de trabajo van a ser muy integrales, porque entonces ya ahí es cuando empiezan a entrar los líderes de los estándares transversales. Entonces el de talento humano va a decir, ok, entonces el ginecólogo probablemente deba contar con un certificado para poder hacer el barrido ginecológico. Eso digamos que estoy hablando anecdóticamente, pero explícitamente dentro de la norma por cada uno de los aspectos que yo voy a trabajar en los servicios y cada una de las actividades que voy a desarrollar, voy a requerir una formación, voy a requerir un entrenamiento, y esto en aras de propender que yo realmente esté garantizando la integralidad en la prestación de servicios de salud y que lo haga de manera segura. Entonces el de talento humano va a decir, ok, necesito el certificado de formación del ginecobstetra para poder hacer barridos ginecológicos, el certificado de formación continua. Voy a requerir medicamentos y dispositivos médicos, voy a requerir con la persona que hace todo el proceso del servicio farmacéutico, la recepción técnica dentro de la institución, de evaluar qué insumos están requiriendo dentro del servicio y cómo está entrando, por dónde está ingresando, los trae el ginecólogo, los traen ellos, si los trae el ginecólogo, quién está garantizando la recepción técnica. Esto es vital que se tenga la claridad de todos los criterios que están dentro de la resolución, y el instrumental está allí, no aplica para todos los servicios, pero habrán servicios donde yo tengo una sala de procedimientos y de pronto estoy haciendo de pronto algún retiro de suturas y voy a requerir alguna pinza para hacer corte de la sutura, pero entonces hay que tener la claridad, porque en el momento de que se quiera hacer la evaluación de cómo está el proceso de limpieza y desinfección, de esterilización y demás aspectos relacionados con la bioseguridad y garantizar la prevención de infecciones al interior de las instituciones, se va a evaluar qué alcance le doy yo a poder identificar que realmente yo tengo categorizados todos los equipos al interior. Identifico cuáles ameritan un proceso de esterilización y cómo lo hago. Entonces puede ser que sea dentro de un consultorio, pero yo cómo lo transporto, cómo lo llevo, lo tengo involucrado dentro del manual de esterilización, lo tengo identificado en mi material de esterilizar, o tal vez no lo esterilizo y lo dejo simplemente en una cubeta con agua, con glutaraldehído, no sé. Eso depende, pero pues la idea es que si es un material que es autoclavable, deberá llevarse a un proceso de esterilización. Ya teniendo la claridad de todo este proceso y teniendo la claridad de que mi cara ante el Ministerio de Salud y de Protección Social y mi cara frente al usuario es el REPS, yo voy a hacer un proceso de autoevaluación. Entonces, como ustedes ya se pueden dar cuenta, yo ya asigné responsables, yo ya depuré mi REPS. Entonces, al yo ya asignar un responsable por los transversales, por servicios y por documentos, cuando yo coja mi instrumento de autoevaluación, lo voy a bombardear para que todo el mundo, de cara a la parte asistencial, coja la partecita que le corresponde y empiece a diligenciar el instrumento. Y no lo haga solo la persona de calidad sentada frente de pronto al computador, diligenciando a perspectiva. Ahí tiene que haber alguien
de la parte asistencial que tenga la visibilidad del servicio, de qué es lo que tiene, qué es lo que le hace falta, de qué hace falta documentar y qué hace falta parametrizar para minimizar el riesgo en la prestación de servicios de salud. Desde la Secretaría de Salud, con apoyo de varios hospitales del departamento que de pronto han aportado en la construcción de esta herramienta, puedo citar algunos, en este caso el Hospital Salazar de Villeta y otras instituciones que han apoyado en la construcción de esta herramienta o en compartirla con las demás instituciones prestadoras de servicios de salud. Hay una herramienta en Excel que es de muy fácil diligenciamiento y es de muy fácil uso, que también se las vamos a aportar acá en el curso para que ustedes puedan desarrollar el proceso de autoevaluación. Hay instituciones que lo que hacen es que la comparten en un Drive con unos parámetros de seguimiento específicos donde se les recomienda a todos los prestadores, a todos los líderes de procesos que no la modifiquen, la cambien, que den unas observaciones claras, que en el momento de hacer la autoevaluación, si el equipo de órganos no está dentro del ambiente que lo solicita, pongan no cumple y haga el comentario que está prestado, que está en mantenimiento, que está en calibración. Esta herramienta ya ahorita se las voy a mostrar al final, pero pues digamos que es importante, ustedes la van a poder ver allí, van a ver que en las hojas iniciales van a encontrar los estándares transversales, siempre en un proceso de autoevaluación, así yo autoevalúe solo el servicio de odontología, yo debo aplicar primero los estándares transversales de cara a ese servicio. Entonces cuando me dice en el estándar de infraestructura, usted debe de tener las superficies que sean lisas, continuas, de fácil limpieza y desinfección. Eso deberá ser de cara al servicio de odontología. Quiere decir que la persona que lidera el servicio de odontología en su proceso de autoevaluación va a empezar a revisar que todas sus superficies por debajo de los mesones, encima de las mesas, estén continuas, estén de fácil limpieza y desinfección. Entonces, dando continuidad ya al desarrollo de la autoevaluación por cada uno de los estándares transversales, de acuerdo a los servicios que realmente van a ofertarse o que se están prestando, se aplican las demás hojas de Excel donde están los criterios que pide la resolución 3100 para cada uno de los servicios en las modalidades y en las complejidades en los cuales se esté ofertando. Que es importante también que se tenga como herramienta para el proceso de autoevaluación. Por eso fue muy relevante que sí, es un ejercicio que se arranca a hacer y que se va construyendo a medida que se va haciendo el proceso de autoevaluación. Tener la claridad y la certeza de lo que yo voy a hacer por cada uno de los servicios. Entonces, lo que les mencionaba, acá también les va a quedar la herramienta en la tabla que sabemos que muchas instituciones ya la están usando. Y esa tabla, la idea es que es un Excel donde ustedes, como pueden ver en la parte inferior, se ve el servicio de consulta externa, odontología, por cada uno de los servicios que yo estoy ofertando en la institución, empiezo a relacionar qué actividades voy a desarrollar. Esto atiende al criterio 6 del estándar de procesos prioritarios transversal para todos los servicios. Si ustedes se van a ese criterio específico, dice que el prestador debe establecer las actividades y o procedimientos que realice que sean acorde a su objeto, alcance, enfoque diferencial y que cumpla los criterios de talento humano, equipos biomédicos, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, instrumentales, algo adicional que les ponemos para que ustedes puedan de alguna manera también identificar qué servicios ameritan el uso instrumental que requieran algún grado o proceso de esterilización. También es importante que para este proceso de autoevaluación ustedes tengan claridad en las definiciones. La resolución 3100 en sus páginas iniciales, en sus criterios 4, en su criterio 4, trae las definiciones tanto generales como para cada uno de los estándares. Esto es importante que lo tengan claro, las personas que lideran el proceso de calidad y las personas que acompañan todo el proceso de autoevaluación. Un líder de un servicio debe conocer qué es un área, qué es un ambiente, qué es un cuenta con y es parte esencial de la formación para el proceso de autoevaluación. Si no se tiene la claridad y la certeza de cuál es el alcance de las definiciones usadas dentro de la resolución, vamos a empezar a tener ciertas dificultades. Esto hace parte de la entrada principal de la resolución. Ustedes van a encontrar allí las definiciones y les va a ayudar mucho para poder implementar muchos de los criterios que están inmersos dentro de la resolución.
Aquí quisimos traerles a ustedes a colación unas definiciones, digámoslo así, relevantes como ejemplo para que ustedes puedan guiarse en su proceso de autoevaluación. Trajimos dos muy importantes, que es un cuenta con y disponibilidad o disponibilidad. Un cuenta con quiere decir que si ustedes encuentran ese término específico en cada uno de los criterios, quiere decir que el cuenta con es que el insumo, el dispositivo, el talento humano debe de estar dentro del servicio, en tiempo real, las 24 horas o el tiempo que se oferte el servicio. El cuenta con es de tiempo completo ahí. Pero el disponibilidad de es algo que yo voy a poder encontrar fuera del servicio para uso dentro de las instalaciones o el talento humano que está a disponibilidad. Queremos poner un ejemplo y es ejemplo en el servicio de hospitalización a adultos de mediana complejidad. Me dice que yo debo contar con un talento humano específico dentro del servicio, las 24 horas. ¿Qué quiere decir? En cuenta con, me dice, usted debe tener médico general, estamos hablando acá en un ejemplo, un médico general, un auxiliar y jefe. Si son las 24 horas, yo debo cumplir con la suficiencia del talento humano para ofertarlo las 24 horas, pero son profesionales que imperdonablemente deberán estar dentro del servicio. Pero si, ejemplo, en mediana complejidad, yo como en disponibilidad, en talento humano me dice dispone de profesionales de las especialidades según oferta. Entonces, si ustedes ofertan medicina interna, es un profesional que va a estar disponible al llamado en caso de que en el servicio se amerite hacer un proceso de atención. Pero ojo, acá que hay que tener la claridad. Probablemente muchos de ustedes tengan en consulta externa el servicio de medicina interna. Este profesional que está haciendo consulta de medicina interna de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 5 de la mañana todos los días no puede ser el disponible del servicio de hospitalización. ¿Por qué? Porque en el escenario de que se dé la necesidad en el servicio de hospitalización de la intervención y apoyo del médico internista, él tendría que retirarse del servicio que está ofertando actualmente. Entonces estamos incumpliendo en el proceso de atención, en la oportunidad, en la continuidad de la atención de aquellos pacientes que realmente tuvieron una cita asignada previamente. Y podemos poner en riesgo la prestación del servicio de salud. Y esto de cara a todos los demás servicios, y esto solo con el ejemplo de talento humano. Igual pasa con los equipos. Hay equipos que me los piden cuenta con en un servicio y en dispone de en otro. Yo no puedo sacar el equipo de cuenta con de este servicio para ponerlo a disposición de este. Deberá existir otro que estará a disposición del servicio. Eso igual va en el proceso en que se haga lectura a profundidad de la norma para poder comprender con qué servicios y con qué equipos realmente yo pudiese disponer para asegurar una prestación del servicio de manera integral. En el estándar de infraestructura es un estándar al que hay que ponerle especial cuidado porque cada definición me va llevando a otra definición y a otra definición. Un ejemplo. Para estación de enfermería debe tener un puesto de enfermería, pero puesto de enfermería tiene su definición. Debe tener un área de trabajo limpio, esa tiene su definición. Debe tener un ambiente de trabajo sucio, esa tiene su definición. Entonces hay que tener la claridad de la totalidad de definiciones posibles que pueda tener la 3100 para así de esta manera poder saber en qué momento en mi proceso de autoevaluación me devuelvo a ver las definiciones o me mantengo en el criterio. Entonces ambiente es un lugar cerrado, pared, techo cerrado, un lugar, no sé, hagamos un ejemplo, un cuarto, ese sería un ambiente. Y un área es qué espacio dentro de ese cuarto yo tengo identificado para segregación de residuos, o el área para almacenamiento de ropa sucia, o el área para la ubicación de las camas. Eso depende de las necesidades de cada uno de los servicios. Pero un ambiente es un lugar completamente cerrado y un área es un lugar específico dentro de ese ambiente. También tenemos definiciones como ambiente de transición, como información documentada. Este es muy importante. Miren que la misma resolución trae ¿qué es información documentada? Información documentada es información escrita y socializada de procesos, procedimientos, actividades en un servicio de salud
que puede estar en medio físico o magnético, ser de cualquier fuente refiriéndose al lugar de origen de la información y estar en cualquier formato o idioma. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la norma como tal ya nos da la posibilidad de nosotros construir N cantidad de documentos en estructuras o en medios diferentes, pero que realmente atiendan las necesidades del servicio que se está prestando dentro de las instituciones. Bueno, cerramos toda la parte de generalidades relacionadas a la resolución. Ahorita ya vamos a cerrar por cada uno de los estándares. Queremos a ustedes hacerles relevante qué es importante que tengan presente en el proceso de hacer la revisión. Vuelvo y reiteramos la importancia que cada uno de ustedes debe hacer la lectura de inicio a fin de la resolución 3100, teniendo en su radar la capacidad instalada, los horarios, los profesionales, los servicios, las modalidades, complejidades en que se estén ofertando cada uno de ellos. Pero vamos a destacar aspectos importantes que deben tener en cuenta para el desarrollo del proceso de alistamiento e implementación de la resolución al interior de sus instituciones. Hacemos referencia a la parte de generalidades. Probablemente es un proceso de inscripción, pero también es un proceso de revisión previa, por decirlo así, en la apertura de las visitas. Es importante que se tenga el concepto sanitario, los documentos legales de la institución, el certificado RT de acuerdo a las características que se pidan, los estudios de vulnerabilidad de acuerdo a lo que está normado dentro de la resolución. Que se tenga el certificado de bomberos, que se tenga las licencias de construcción y demás documentos que son requisitos previos o los requisitos por lo menos mínimos para poder continuar con los demás estándares. Para el estándar de talento humano, entonces, si empezamos a recapitular todos los temas que hemos abordado anteriormente, aquí empieza a hacer relevancia la importancia de tener la vista al criterios específicos dentro de cada uno de los estándares y miren la articulación con los demás estándares que están relacionados en la resolución. Con respecto al estándar de talento humano, que es importante que se tenga en cuenta, que se haga un estudio exhaustivo de la suficiencia de talento humano. Esto en términos de poder identificar realmente qué servicios tengo, qué profesionales necesito, en qué tipo, un cuenta con, un dispone de, en 24 horas, en un horario de 8 a 5. Entonces es importante, hay un criterio específico, el criterio que habla de la suficiencia del talento humano, que es muy implícito a decirme que yo debo tener la claridad de los servicios, los horarios, el portafolio, la capacidad y demás, cómo voy a hacer los estudios del contexto demográfico de las instituciones para poder ofertar servicios de salud con el talento humano que realmente sea suficiente para los servicios que oferto. Entonces, podemos hablar acá el ejemplo que les estaba mencionando de hospitalización y esto debería estar claro dentro del documento. ¿Quién va a ser mi profesional o cuántos requiero yo en medicina interna? Se esperaría que como apoyo al servicio de hospitalización se esperaría que yo mínimo tenga médico internista para consulta externa y el disponible para hospitalización. Esto de cara solo viendo esos dos servicios, lógicamente probablemente sea más requerimientos obligatorios para muchos más servicios, pero es digamos como el grado de análisis que hay que entrar a revisar cuántos servicios tengo, qué profesionales técnicos, qué formación técnica, qué respuesta voy a poder tener frente a la comunidad en caso de requerirse cirugías 24 horas, imagenología 24 horas, o sea, debe existir una total armonización en la prestación de servicios de salud. El acceso a la totalidad de hojas de vida, pues lógicamente nosotros como instituciones prestadoras de servicios de salud, ustedes deberían de alguna manera garantizar que nosotros velamos porque los profesionales que están laborando dentro de la institución cumplan los mínimos criterios que están inmersos dentro de la resolución. Entonces esperaría que por lo menos se tuviera alcance a poder evaluar o alguna persona dentro de la institución pueda evaluar que tengan los certificados de formación independientemente de la modalidad de contratación, una OPS, planta o inclusive cooperativas, fundaciones, bueno, como en los términos que ustedes lo manejen, o inclusive poder evaluar a aquellos profesionales que son contratados como empresas. Entonces, la empresa es de internistas, entonces, ¿quién me suministra la hoja de vida? ¿Cómo evaluamos cuadros de turnos y demás? Los certificados de formación obligatorias, pues lógicamente esto está articulado con el criterio anterior. Si yo tengo acceso a las hojas de vida, si yo puedo evaluar como prestador que este profesional cumple con los criterios que están en la norma, pues ese es el ideal.
Que los cuadros de turno sean consistentes. El ideal es que los cuadros de turno realmente reflejen la totalidad del talento humano que se estableció desde la suficiencia para la prestación de servicios de salud. Quiere decir que si yo tengo 10 camas del servicio de internación en suficiencia del talento humano, yo debería hacer cuántas camas voy a asignar por auxiliar, cuántas camas por jefe, cuántas camas por médico, eso pensado metodológicamente y en gestión del riesgo. Hay que hacer una búsqueda bibliográfica al interior de la institución o teóricamente que existe relacionado a la asignación de camas que no pongan en riesgo la vida del paciente y quienes acceden a nuestros servicios. Entonces allí debería reflejarse cómo va a ser la asignación de camas. Entonces si yo tengo 10 camas en el servicio de hospitalización, yo esperaría que si yo asigno 7 camas por auxiliar, pues por lo menos mínimo debería tener dos auxiliares por turno. Y si yo le asigno 20 camas a jefe, mínimo debería tener una jefe por turno. Y estrategias masivas de socialización. Considero que en Cundinamarca se ha trabajado mucho en el uso del Moodle, de Classroom, de Moodle para poder hacer procesos de socialización, pero que eso no se nos convierta en una única herramienta de hacer transferencia del conocimiento o de la formación continua. De alguna manera busquemos por propender espacios físicos o espacios con nuestros colaboradores también que nos permitan evaluar la adherencia a esos protocolos y que realmente se estén materializando en cada uno de los servicios. Entonces, que no se convierta simplemente de pronto en la evidencia de socialización, que es muy práctica, de pronto como en decir, entra un profesional y, ok, estos son todos los protocolos que se manejan en urgencias, pero ¿en qué escenarios yo los evalúo? ¿En qué escenarios yo hago evaluación de la trascendencia de esa información y que realmente se está aplicando en campo? Con respecto al estándar de infraestructura, primero clave las definiciones que les mencionaba anteriormente, que las visibilidad de orden y aseo, evitar contaminación visual, paredes sucias, que realmente se vea que sea una institución muy limpia y ordenada. El plan de mantenimiento tendrá que ser muy consistente a la realidad de la institución, es un documento que se pide y que debe existir. Debemos tener el plan de emergencias y que sean visibles las rutas de evacuación, las rutas sanitarias en el momento de la visita. Aquí es clave hacer un recorrido muy integral. Si yo ya tengo definido una tabla de procedimientos al interior de la institución de qué es lo que voy a hacer en cada servicio, se debería hacer un recorrido conjunto. Y es indispensable que la persona que toma decisiones haga el recorrido o que por lo menos la persona que le va a retransmitir la información si realmente sea contundente en decir, ok, si vamos a realizar un procedimiento en un consultorio, este deberá cumplir unas características de infraestructura con respecto a las definiciones de consultorio donde se realizan procedimientos, que probablemente sean medias cañas, divisiones, área para procedimiento, área para entrevista, área para valoración física. Entonces es importante que se tenga en cuenta porque pues lógicamente todas las adecuaciones de infraestructura ameritarán algún tipo de recurso que pues no siempre va a estar en potestad de la persona que es líder del servicio, pero sí es importante que se tenga en cuenta porque debe garantizarse las condiciones de infraestructura en términos de prevención de infecciones, de garantizar una prestación del servicio realmente seguro. En términos de dotación, igual hay que tener y evaluar la suficiencia de los equipos, vuelve y juega. Si el ingeniero biomédico de la institución solo tiene en su radar los equipos que menciona el estándar de dotación para cada uno de los servicios, pero si de pronto el prestador por procesos prioritarios establece que va a desarrollar otro tipo de actividades y relaciona otros equipos, hay que tener la precisión de que el ingeniero biomédico desde su tecnovigilancia, desde su programa de manejo seguro de la tecnología, tenga en su radar aquellos equipos que probablemente ni siquiera son de suministro de la institución. Hay instituciones que tienen contratados inclusive el alquiler de equipos. Es quién va a velar por ello, quién va a velar por las calibraciones, porque este equipo realmente cumpla con los requisitos inmersos en la norma y quién va a verificar que se hagan los mantenimientos correctivos, preventivos, calibraciones, validaciones y demás información en los tiempos establecidos y que realmente sean concordantes con la prestación de servicios de salud y no lo tengamos que evaluar en el momento de que nos tengamos un evento adverso o un incidente en la prestación del servicio de salud. El inventario tendrá que ser concordante con la tabla de dotación de cada uno de los servicios. Entonces,
Si volvemos al ejemplo del servicio de ginecobstetricia, donde yo hago un barrido ginecológico, en el inventario de ese servicio tendrá que aparecer en algún escenario los equipos que voy a necesitar para hacer el barrido ginecológico. Entonces es como la correlación. Tienen que estar las licencias, calibraciones, validaciones de autoclave, todas las hojas de vida de los equipos, tanto propios como aquellos que llegan tercerizados. Acá es importante que se tenga presente cómo yo hago la vigilancia activa de aquellos profesionales que me hacen mantenimiento a equipos que no es el mismo ingeniero biomédico. Es decir, si yo tengo tercerizado un equipo, alquilado un equipo o me lo trae el especialista, es como yo verifico que la persona que le hace el mantenimiento preventivo o correctivo a este equipo es un técnico profesional en el correcto uso de la tecnología. Entonces son herramientas al interior de la institución, hay quienes lo hacen desde la contratación, se pide las hojas de vida de los profesionales, las hojas de vida de los equipos desde el mismo contrato, pero pues eso está en libre, digámoslo así, decisión. Lo importante es que se defina y se tenga la claridad en el interior de la institución de cómo se va a velar porque se preste de manera segura. Desde los criterios del estándar de dotación también hay unos criterios específicos que me piden del certificado emitido por ingeniero biomédico para el uso de la historia clínica, en uso de telemedicina y una comunicación de doble vía relacionada al manejo de donación de órganos. También tenemos el estándar de dotación de medicamentos y dispositivos médicos. Aquí es importante tener claridad de cómo están documentados los procedimientos básicos en el servicio farmacéutico o en el manejo de medicamentos y dispositivos médicos. Esencial que se tenga la claridad de qué es un proceso de selección, dispensación, almacenamiento, conservación y recepción técnica de los mismos. Hay unos pasos básicos que me está mencionando la resolución, que es importante tener en cuenta relacionado a recepción técnica y la cobertura de estos procesos. Y es que en la recepción técnica de alguna manera se debe garantizar, independientemente de donde lleguen los insumos, los dispositivos médicos y medicamentos, que cumplen unas características mínimas, aquellas establecidas por el INVIMA o aquellos registros que traen inclusive la resolución 3100. ¿Qué pasa? Dentro de las instituciones hay dispositivos médicos y medicamentos que no pasan por el servicio farmacéutico, sino que llegan directamente a los servicios. Ejemplo, aquellos que usen material de osteosíntesis en salas de cirugía, ¿cómo hacen la recepción? ¿Cómo hacen la verificación? Eso debería estar documentado en que diga cómo es el mecanismo de proceso de selección, dispensación, etcétera y demás, aplicable a ese dispositivo médico que está llegando. O en su efecto en vacunación, los biológicos que son suministrados en algunos escenarios por la Secretaría de Salud del departamento, distrital, municipal, etcétera, que no llegan, no son comprados directamente por la institución. ¿Cómo se hace esa recepción técnica? Entonces ese grado de detalle, si ustedes hacen la revisión a lo que les estaba mencionando anteriormente, la tabla de procedimientos es esencial, porque allí como ya hacemos una relación de los procedimientos y unos dispositivos médicos y unos medicamentos, ahí cuando uno ya le pasa al servicio farmacéutico o a la persona que lidera el programa de farmacovigilancia, va a decir, o de tecnovigilancia, va a decir, ok, acá está llegando este medicamento y este dispositivo médico que yo no estoy y no lo tengo en mi radar. Entonces ahí ya empieza a armonizarse de una manera integral la prestación de servicio de salud. Articulación con el plan de mantenimiento de gases medicinales. Los gases medicinales son de manera integral, porque yo voy a tener una red, voy a tener un gas medicinal y voy a tener unas alarmas, unas alertas y muchos otros más componentes. Esto se debe manejar de manera articulada. Tenemos todo lo relacionado a historia clínica, clave que se tenga un manual con los criterios que me pide a mí la norma, identificación básica. Los criterios específicos para la identificación deben de estar completamente diligenciados, responsable, acompañante, datos del responsable, datos del acompañante. Hay 16 criterios que por la resolución 1995 están establecidos y que deben ser totalmente diligenciados dentro de la historia clínica. Datos completos, información del software, el consentimiento informado. Aquí también es importante tener en cuenta que en el estándar transversal de historia clínica me dice unas cositas que le apuntan a varios servicios en varias complejidades y modalidades. Pero si ustedes se remiten específicamente a los servicios que están ofertando, ejemplo,
vacunación, transporte asistencial, en el estándar de historia clínica adicional a lo aplicable a todos los servicios me pide unos requisitos específicos que voy a tener que cumplir. Hay diferentes maneras de manejarlo, que en un solo manual diga, para transfusión sanguínea, tales registros los llevamos así, en esterilización, tales registros los llevamos así, pero pues eso depende de la dinámica organizacional que ustedes lleven al interior de la institución. Y pues ya para finalizar, uno de los temas más gruesos de la resolución 3100, pero no menos importante, y creería yo que es uno de los más relevantes, pero que articula todos los servicios, es el estándar de procesos prioritarios. Clave la articulación entre los procesos y entre los estándares. Creo que a manera de que hemos ido iniciando hasta llegar acá al finalizar, les he ido reiterando la importancia de que no se ha visto el estándar de manera individual. El estándar debe verse, toda la resolución 3100 debe verse de manera integral, no pensada en el cumplimiento del criterio, pensada en que realmente el procedimiento de reanimación o cualquier otro procedimiento que se realice dentro de la institución sea completamente integral, visto desde la totalidad de dispositivos médicos que se requiere, medicamentos, equipos, formación continua del talento humano, procesos prioritarios, esté documentado, esté entrenado, en aras de pensar en realmente garantizar el derecho de la salud de esa persona que estamos haciendo el proceso de atención. Entonces la articulación entre procesos es clave. El anexo de seguridad del paciente, ¿por qué los menciono? Porque es que seguridad del paciente maneja un programa con unos paquetes instruccionales y por cada paquete se establecen unas barreras de seguridad. Es decir, en prevención de caídas, ¿qué estoy haciendo en los servicios? Que sea diferenciativo para consulta externa, para hospitalización, para cirugía, para transporte asistencial. ¿Cómo voy a prevenir caídas? ¿Cómo voy a educar al paciente? ¿Cómo voy a hacer el uso seguro de medicamentos? ¿Cómo voy a hacer la identificación correcta? Entonces, si yo hago una lista de chequeo de mis paquetes instruccionales, yo empiezo a poner todos los servicios y empiezo a decir por identificación, en consulta externa medicina general, ¿cómo identifico? Identificación redundante, ¿cuáles variables? Fecha de nacimiento, nombres completos, cédula, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis variables para identificación redundante? ¿Y cómo las implemento? ¿Cómo las evalúo? ¿Cómo le hago seguimiento? ¿Cómo le hago monitoreo? ¿Y cómo tomo acciones correctivas en caso de que yo vea alguna desviación de la aplicación de la barrera? Servicios, paquetes instruccionales, identificación, cómo lo hago en medicina general, cómo lo hago en hospitalización, cómo lo hago en urgencias y así en una tablita, es un ejemplo. ¿Cómo hago? ¿Quiénes requieren consentimiento informado? En medicina general no, en enfermería no, eso depende de lo que usted realiza al interior de las instituciones. Una estructura documental, digamos que la norma, a pesar de que no me dice a mí debe cumplir con un formato específico, sí me pide algo, un contenido específico dentro del documento de cara al usuario. Objetivo, alcance, enfoque diferencial, que yo tenga identificado el procedimiento, la dotación, los medicamentos, los dispositivos médicos. Si ustedes revisan el criterio 6 del estándar de procesos prioritarios, le van a dar alcance a construir sus documentos y de ahí para allá todo lo que ustedes tengan elaborado, de pronto que estén en proceso de alguna certificación con alguna ISO o inclusive acreditación, pero pues lo ideal es que como lo básico es habilitación, se tenga lo mínimo que pide la resolución. Evidencias de socialización, pues nada, reiterarles que desde el estándar de talento humano me dice debo tener información continua a mis profesionales, hay una definición específica que se llama acciones de formación continua, donde a ustedes les da la posibilidad de que yo puedo formar a mis profesionales con unos criterios específicos, yo determinar mis formadores, analizar la temática, los tiempos, determinar la evaluación, cómo lo voy a hacer, eso debe estar documentado. Y unos procesos de formación en campo, que pues eso ya de pronto de miras hacia la acreditación, hacia realmente garantizar la prestación del servicio, la efectividad clínica y otros aspectos que de manera gradual se pueden trabajar. La evidencia en el proceso de adopción de guías de práctica clínica, esperamos de alguna manera en el proceso de formación presencial y en la construcción y ampliación de estos cursos, poder empezar a construir más herramientas, porque pues todos estos tips se les da a ustedes, pero pues obviamente hay que hacer mucha más lectura para hacer el proceso de evaluación de guías de práctica clínica y adopción de las mismas. Sí es importante que se haga todo el proceso, se sugiere que se use la metodología del IETS para el proceso de adopción de guías de práctica clínica. Esto es
esencial acá que es relevante mencionar. Por ejemplo, en un servicio de transporte asistencial medicalizado, debería evaluarse de alguna manera cuáles son las principales causas de atención que yo tengo dentro del servicio y adicional a eso, si yo ya definí una morbilidad, ¿sí? Si yo ya hice un proceso de evaluación de adopción de guías de práctica clínica, esto debe ser consistente a los procedimientos. Entonces, estoy dando un ejemplo. En la ambulancia medicalizada, lo principalmente que yo manejo es de pronto síndromes coronarios, infarto agudo de miocardio. La guía que yo voy a adoptar, pues que de pronto me apunta es a la de manejo de síndrome coronario. Pero ¿qué procedimientos voy a hacer? Entonces esto tiene que tener una lógica en la armonización del proceso. Entonces, y principales causas, guías de práctica clínica. La guía de práctica clínica va a dedicar a la patología, pero ¿qué procedimientos voy a hacer para poder solventar esa guía de práctica clínica? Probablemente voy a hacer un RCP, donde está el protocolo de reanimación cardiopulmonar y los insumos y dispositivos médicos que voy a tener dentro de la ambulancia. ¿Qué puedo hacer? No sé, de pronto el paso de venopunción, ¿sí? Entonces, protocolo de venopunción, ¿qué insumos voy a tener allí? Y esto probablemente esté vinculado al manejo de síndrome coronario. Pero digamos que esa dinámica se puede hacer al interior de la institución llevando un grado de análisis y de integración de todo el equipo de trabajo donde todo se siente, donde se siente el que lidera referencia y contrarreferencia, el que maneja todo lo relacionado a guías de práctica clínica, el líder asistencial, el que maneja RIPS y entre todos hagan un análisis profundo de qué es realmente lo que se necesita en la prestación de servicios de salud. Tenemos los documentos, pues el ideal es que reflejen textualmente lo que piden los criterios específicos de la norma y pues que asimismo estén documentados. Ustedes van a encontrar criterios que dicen, ejemplo, toma, transporte, almacenamiento, conservación de muestras. No es que yo solo haga un manual con una introducción y dentro de un párrafo menciono todo. No, cómo voy a hacer la toma, cómo voy a hacer el transporte, cómo voy a hacer el almacenamiento y conservación, de tal manera que cumplan las características propias para hacer el debido proceso. Y bueno, ya con esto damos por terminada el estándar, el componente del Sistema Único de Habilitación, no sin antes reiterarles a ustedes la importancia de que cada uno de ustedes haga la lectura de todo lo relacionado al sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Como integrantes del sistema se nos hace una responsabilidad importante tener la claridad de cómo manejamos este componente y no solo este componente, todos aquellos que hacen parte del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. En este curso, como se lo mencionamos al inicio, simplemente se dan esbozos muy superficiales relacionados a cada uno de los componentes, herramientas prácticas para que de alguna manera les pueda servir de guía o de ayuda. No es una camisa de fuerza, ustedes pueden construirlas, ajustarlas, modificarlas, adecuarlas de acuerdo a la prestación de servicios de salud que ustedes tengan al interior de sus instituciones, los objetivos y las metas que ustedes tengan establecidas. Eso es de libertad de cada uno de ustedes, no sin dejar de lado la importancia de que cada uno de ustedes o cada uno de los prestadores o que hagamos parte del sistema de salud debemos de alguna manera garantizar por el derecho fundamental de la salud, mitigando riesgos en la prestación de servicios y este componente es una evidencia de ello. Mientras esté bien implementado de manera coherente, consistente, de alguna manera se va a propender por garantizar la prestación del servicio de salud con calidad. Muchísimas gracias a todos.